Este blog es un viaje al pasado, antes incluso de que Apartment Yuzu existiera, acompañándonos al verano de 2024, una semana en Seúl. El vuelo fue más largo de lo que a un cuerpo humano le gusta estar sentado, pero todo mal se cura con un Pocari fresquito. Este barrio es famoso por sus cafeterías bonitas y el pan de sal de varias de ellas. Este palacio fue una de las tantas víctimas causa del largo conflicto entre Corea y Japón a lo largo de la historia. Ha soportado varios incendios e incluso se vio convertido en un zoológico, pero aún conserva el Salón del Trono más antiguo de la ciudad, muestra de la resiliencia del pueblo coreano. Como para ponerte un trajecito de eso. Mira. Era la primera vez que probábamos el bossam, y no nos esperábamos que una simple panceta cocida pudiera estar tan buena. El banchan de cebolla encurtida, todo un descubrimiento. Es una pata de una vaca. Está crujiente. Sí. Sí. Chorreando sin parar. Esta camisa tiene un poco de tetas.
El tercer día, la alarma sonó muy pronto. Vamos a pasar la mañana a Jeonju, una ciudad a solo 1 hora y media de Seúl en tren. ¿Qué tal? Jimincheon International Airport. Esta ciudad también es conocida por su gastronomía. Es la cuna del bibimbap y seguramente, el mejor que jamás nos hemos comido. Lo han hecho como el del primer día, pero sí, estaba de sabor a lejía. Rábano. Esto normalmente tiene una cola que no es. Desde el Cangrejo hasta ahora, hay un salto de 5 días en los que estuvimos en Busan y la isla de Jeju. Contadnos en comentarios si queréis que también hagamos vlog de esos días. Este fue el día en el que cenamos el pollo frito del que hablamos en una receta que subimos, el que nos salvó de la lluvia de bolsas de basura. Y aún nos quedaba por visitar uno de los barrios que más nos apetecía, Seongsu. El Brooklyn de Seúl lo llaman, un barrio de antiguas fábricas y talleres reconvertido a galerías de arte, cafeterías de moda y tiendas pop-up.
El plan esta mañana era visitar el palacio Gyeongbokgung. Intentamos ir el segundo día, pero los martes está cerrado. Así que hoy tenemos nuestra segunda oportunidad. Una vez más, nos ayudamos de la guía Michelin para comer. Y este sitio se convirtió en uno de nuestros favoritos hasta ahora. También tenéis nuestra interpretación de sus platos en nuestra cuenta. Algo parece que no va a picar, ¿verdad? ¡Pum! Sorpresa. Este era nuestro último día en Seúl, pero no paraba de llover, así que nos fuimos a ver la famosa librería Starfield en Gangnam. Todavía tenemos pendiente visitar el bosque de Seúl, la excusa perfecta para tener que volver otra vez. Así que más compras y un último café. Sin duda, el highlight de este viaje.
Y hasta aquí Seúl, una ciudad a la que definitivamente volveremos.